Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de entrevista porque este domingo, 29 de octubre, fue el Día Mundial de Prevención de los Accidentes Cerebrovasculares, los ACV, que en realidad son la segunda causa de muerte en nuestro país. 17 uruguayos por día en promedio tienen un ACV y hay mucha información que vale la pena conocer sobre cómo prevenir y sobre cómo detectar. Hay una diferencia muy grande entre detectar a tiempo y atender a tiempo y no hacerlo en cuanto a cómo va a quedar la persona que sufre un ACV. Para profundizar de todos estos temas es que recibo en BTV Noticias a Claudia Camejo, neuróloga especializada en este tipo de casos. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por invitar. Empecemos por definir justamente, segunda causa de muerte, cuáles son los síntomas que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de detectar que puede estar sufriendo un ACV. Bueno, me gustaría aclarar que los números son realmente importantes. 6 millones de personas por año fallecen en el mundo por un ACV y eso no nos dice el número de personas que quedan con secuelas, o sea que son mucho más. En Uruguay 17 personas por día tienen un ACV, 14 tienen un infarto cerebral y 3 tienen una hemorragia cerebral, que son los dos tipos de ACV que hay. Dependiendo que se ocluya una arteria o se rompa, es que uno tiene un infarto o una hemorragia cerebral, que son los dos tipos de ACV. 7 personas por día de esas 17 fallecen debido a esta causa, lo que hace que, bueno, sea importante prevenir, o sea, no tenerlo. En el caso de presentarlo, detectarlo, hacer un tratamiento a tiempo, agudo, y a su vez hacer una buena rehabilitación. Y el último paso, tratar de que no se repita. Doctora, hay un dato importante que destacan desde la Sociedad de Neurología, es que 5 de estos 17, usted decía 7 fallecen, pero hay 5 de estos 17 que quedan con daños severos. Severos, que discapacitan a la persona para continuar con su vida habitual. El pico de ACV se produce en general en los infartos entre los 50 y los 70 años. El pico de las hemorragias cerebrales se ve en pacientes más jóvenes. Todos en nuestras familias presentamos algún paciente, algún familiar, más o menos, no siempre está asociado a que sea un paciente añoso. Las hemorragias se ven en pacientes más jóvenes. Doctora, repasemos entonces aquellos síntomas. Bien. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta una persona, bien prácticas, a la hora de decir, bueno, tal vez está teniendo una ACV y tiene que llamar urgentemente al médico? Al médico. Lo primero es un trastorno del lenguaje, dificultad para nombrar o decir palabras, así como dificultad para articular y hablar como si estuviera ebrio. Otro síntoma es pérdida de fuerza. En general es hemicorporal. La cara se desvía y pierde la fuerza del brazo o pierde la fuerza del brazo y de la pierna, generalmente del mismo lado. Puede tener también un trastorno del equilibrio muy importante. Puede tener un trastorno sensitivo y no sentir, siempre generalmente hemicorporal. Puede tener la dificultad en la disminución de la agudeza visual, generalmente de un ojo. ¿De qué depende el síntoma? El síntoma depende de cuál arteria se ocluyó. Como hemos dicho, según donde se ocluya, en qué parte del cerebro y esa zona, cuál sea la irrigada, la que sufra, es la zona que va a dar los síntomas. Bien, ¿y cuánto tiempo máximo puede pasar para no tener daño severo? Porque ustedes recalcan que es importante la atención prácticamente que inmediata. Bien. Si pasa cuánto tiempo es realmente preocupante para la salud del cerebro. Bien, desde hace 20 años, a diferencia del corazón que hace muchos años más, el cerebro y el corazón se parecen, pero no son igual, porque el cerebro sangra, el corazón no. Apareció una nueva terapia que se llama la trombolisis intravenosa, que lo que uno hace es colocar un anticoagulante intravenoso que va y disuelve ese coágulo que tapa, en este caso, los infartos cerebrales. No todos los pacientes con infarto cerebral son candidatos a esta terapia. Solamente el 20% de los ACV. O sea, un número pequeño. Pero ese paciente tiene que llegar antes de las 4,5 horas de iniciado el síntoma. Y tiene que ser estricto en cuestión de tiempo. Es muy importante entonces los tiempos. Para finalizar y muy brevemente, ¿cómo prevenir? ¿Qué cosas, qué hábitos hay que tener para prevenir un ACV? ¿Qué es lo más importante? La prevención primaria. La prevención primaria es igual que la prevención para cualquier enfermedad de otro tipo de arteria que vaya al corazón, a los riñones, etcétera. Por lo tanto, cuidar factores de riesgo cardio, cerebrovascular. Hipertensión,
diabetes, el colesterol elevado, el alcohol, el cigarro, las arritmias, el infarto agudo de miocardio, el sedentarismo, la obesidad, son todos factores de riesgo que hacen que van sumando, pero en forma aritmética o geométrica, para que uno tenga más chances de tener una ACV.